Desde el Comité Ambiental en Defensa de la Vida y la Red de Comités Ambientales del Tolima, nos sumamos a la campaña internacional de rechazo a la captura corporativa, que palabras más, palabras menos, significan una acción indebida de empresas nacionales o extranjeras sobre las instituciones o funcionarios del Estado colombiano que tienen el propósito de fortalecer sus propios intereses en detrimento o en menoscabo de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de las comunidades. La manipulación de las comunidades hace referencia en la forma en cómo las empresas instrumentalizan los procesos de participación y la toma de decisiones de las comunidades en relación a sus proyectos de inversión. Algunas de las estrategias o acciones que implementan las empresas vía cooptación económica son las siguientes: entrega de dinero, financiamiento de proyectos productivos, ofertas de empleo, promesas de mejoramiento en la infraestructura, ya sea mejoramiento de las escuelas, vías, alcantarillado, entre otras más. El objetivo primordial que tienen este tipo de acciones es favorecer los intereses de las empresas e instrumentalizar los procesos de participación y toma de decisiones de las comunidades. Se refiere al movimiento que hay entre lo estatal y lo corporativo, es decir, funcionarios que van de lo público a lo corporativo y de lo corporativo a lo público, lo que debilita a largo plazo el funcionamiento estatal y la regulación estatal. Entonces, como se conocen entre sí, pues se hacen regalos, premios, se dan proyectos a dedo, genera corrupción entre el mismo Estado, ¿no? Porque las empresas ponen por encima sus intereses, aportan, digamos, a las campañas de muchos políticos, entre ellos mismos se aportan para llegar a altos cargos, y lo que genera es una falta de oportunidad para que las personas o la ciudadanía en general también puedan participar dentro de, digamos, dentro de esta licitación de proyectos, conocerlos, hacer veedurías, porque pues simplemente se generan bucles de poder dentro de estas puertas giratorias. Es una problemática que demanda mayores abordajes, investigación y rechazo, ya que es una de las principales causas de violaciones de los derechos humanos relacionadas con las empresas. Cada vez se observan relaciones más estrechas entre los empresarios y los gobiernos. En algunos casos, los funcionarios de las empresas se vuelven funcionarios públicos o viceversa. Consiste en la influencia indebida de las empresas al Poder Judicial y a las decisiones que se tomen en el mismo, así como la manipulación y limitación para poder acceder a mecanismos de reparación y de rendición de cuentas corporativas. ¿Cómo se genera este tipo de influencia? A través de financiación a las reuniones de los servidores públicos y a la cooptación de magistrados. Asimismo, este tipo de conductas lo que conlleva es a que se estén manipulando y se estén interviniendo de manera indebida los casos legales que se estén llevando a cabo sobre la protección o quizás vulneración de los derechos humanos. Uno de esos ejemplos negativos de la captura corporativa del sistema judicial colombiano lo podemos ver con la Corte Constitucional. Nos dimos cuenta cómo el gobierno colombiano, de manera cómplice con el interés de empresas mineras y petroleras, cambió la correlación de fuerza de la Corte Constitucional. Con la salida de Luis Ernesto Vargas Silva, Jorge Iván Palacios Palacios y María Victoria Calle, llegaron otros 3 magistrados que son Alejandro Linares, Cristina Pardo y Diana Fajardo. Magistrados que no llegan a defender los derechos fundamentales de los colombianos, la autonomía territorial y a salvaguardar el espíritu y la esencia de la Constitución Política del 91, sino que justamente llegaron a torpedear los derechos de la ciudadanía. Aquí, en este caso, revirtieron el derecho fundamental a la consulta de las comunidades. Cambiaron una sentencia que era la T445 con otra sentencia que es la SU095 para limitar fundamentalmente el derecho a la participación. Por eso justamente hay que rechazar este mal ejemplo y esta influencia indebida que hacen estas multinacionales y corporaciones sobre el Estado colombiano. Cuando hablamos de la interferencia en la democracia y en la legislación de nuestro país, puntualmente nos referimos a la cooptación que han hecho las empresas sobre las instituciones y sobre todos los poderes públicos de nuestro país, ya sea desde el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Hemos encontrado como concejales, diputados, gobernadores, alcaldes,
y hasta la misma Presidencia de la República y sus funcionarios han estado cooptados por parte de las empresas multinacionales. Las mismas instituciones como los ministerios de Mina, de Ambiente y las corporaciones autónomas lastimosamente hoy en día legislan a favor de las empresas multinacionales. Entonces, cuando tratamos de referirnos a esa interferencia que hablamos de la cooptación por parte de las empresas, es cuando hemos visto que se están promoviendo las eliminaciones tributarias y las garantías para todas las empresas multinacionales en nuestro país. Vemos cómo se van degradando los derechos de las comunidades porque se van exonerando a las empresas de los impuestos y demás. Es así, podemos encontrar ejemplos concretos como lo son la financiación de campañas políticas. De igual forma encontramos cómo los funcionarios públicos han desmantelado toda la constitución de nuestro país en función de las multinacionales. Hoy en día encontramos sillas giratorias donde funcionarios públicos que ocuparon grandes cargos y de interés y supremamente estratégicos para el modelo extractivo hoy en día son funcionarios de las empresas. Frente a eso es que nosotros vemos que los derechos de las comunidades, de los territorios, hoy en día se vienen degradando por culpa de la captura corporativa. Se concibe como la particularización del uso de los servicios de seguridad pública a través del pago de salarios, contratos u otros incentivos por parte de las empresas a las fuerzas de seguridad del Estado, con el propósito de poner la actuación de estos organismos en función de los intereses empresariales, dejando a un lado las necesidades de seguridad que tienen las comunidades locales. Algunos de los compromisos que tienen estas agencias de seguridad del Estado con las empresas son enfrentar a los manifestantes, criminalizar la protesta social e intimidar a los opositores de los proyectos corporativos. Se refiere a las misiones diplomáticas que envían los gobiernos de las empresas multinacionales con el objetivo de defender los intereses privados de las empresas que tienen inversiones en el extranjero. Estas acciones se dan en medio de total violación a los derechos humanos de las comunidades locales. Estos gobiernos brindan apoyo jurídico, legal y político a estas multinacionales para que operen en los países. Un ejemplo de ello es el gobierno canadiense, que financió el Código de Minas colombiano, un código de minas aprobado luego por delincuentes que actuaron en ese momento como congresistas y por los abogados de las multinacionales. Un código de minas que generó que en este momento tengamos políticas que en caso de que haya un desastre ambiental de estos megaproyectos va a haber total impunidad. Y un código de minas donde las multinacionales son las que ponen las condiciones y son ellas quienes amplían las licencias ambientales para ejecutar sus proyectos. Las corporaciones implementan estrategias y acciones de manipulación en las regiones geográficas donde tienen sus intereses económicos. Esto lo hacen con el fin de promover en la opinión pública una valoración positiva a estos intereses económicos de las grandes corporaciones. A través de la prensa, radio, pero a través de esa información y narrativa dominante, quieren deslegitimar las luchas sociales, la exigencia de derechos y beneficiar todo el modelo económico de despojo en nuestros territorios. Es la entrega de fondos o recursos para la elaboración de estudios o investigaciones para el interés de las corporaciones. La filantropía corporativa no tiene otro objetivo que controlar y silenciar el debate público sobre los impactos negativos de los proyectos a implementar. En últimas, es el uso del conocimiento para la expansión del capital y no para el bien general de las personas y de la naturaleza. La captura corporativa es una práctica por parte de las empresas extranjeras y nacionales que tienen como objetivo debilitar las normas que la regulan, que buscan corromper las elecciones y elegir mandatarios en función de sus intereses, utilizando los entes de seguridad del Estado contra las comunidades, implementando estrategias de empleo precarias, minimizando al Estado en las comunidades y cooptando a los responsables de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en la comunidad.